Pues bienvenidas y bienvenidos todos a esta audiencia 23 del 192 periodo ordinario de sesiones sobre Honduras, el impacto de la falta de reconocimiento del matrimonio igualitario en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para niñas, niños y adolescentes. Agradezco mucho esta reunión que ha sido solicitada por la Red Lésbica Catrachas, quienes entiendo, veo que están aquí nos acompañan esta tarde, desde luego, organizaciones solicitantes además que están aquí. Saludo al ilustre Estado de Honduras. Me parece que está, sí, el señor abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, quien es Procurador General de la República, y su equipo. Muy bienvenidos todos ustedes, todas ustedes. Y agradezco pues que esta mesa esté integrada también por parte de la Comisión Interamericana en las personas de la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta, relatora para Honduras, además de personas en movilidad, memoria, verdad y justicia, del comisionado Arif Vulcan, quien es el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, relator para pueblos y comunidades indígenas y relator para derechos del colectivo LGBTQ y más. Y también esta tarde está la secretaria ejecutiva Tania René. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, Quiero, en primer lugar, destacar que mm, la Comisión Interamericana, como muchas organizaciones, como muchos sectores, en el amplio espectro de nuestra región, está pasando por momentos complejos. Hay una situación que está marcada por crecientes desafíos que amenazan no solamente la cooperación internacional, sino amenazan la forma del entendimiento civilizatorio en la respeto, defensa, garantía de los derechos humanos. A pesar de estos retrocesos, es fundamental, es un compromiso que la Comisión Interamericana tiene para seguir trabajando con firmeza en avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Hoy la Comisión Interamericana lo reitera, hoy lo reiteramos, y como parte de ese trabajo, desde la CIDH seguimos adelante con determinación, dando visibilidad y monitoreando la situación a través de este mecanismo, justamente de estos mecanismos que son las audiencias públicas, que es un elemento muy claro del compromiso sostenido de la Comisión Interamericana con el mandato que tiene de promoción, de protección, de defensa de los derechos. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, además, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom y cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y ampliar el tamaño de la letra a como decidan y como sea más fácil y puedan tener una interacción más amigable con la plataforma. En todos los canales de la comisión igualmente están estas herramientas. El tiempo que tendremos ahora es sociedad civil, 20 minutos, que nos hará su exposición, luego el Estado por 20 minutos, luego la Comisión Interamericana por otros 20 minutos. Regresaremos a comentarios de la sociedad civil por 12 minutos y comentarios del Estado por 12 minutos antes de cerrar la sesión por parte de la Comisión Interamericana. Entonces tiene la palabra la sociedad civil. Les recuerdo que en pantalla aparece el cronómetro, va con tiempo descendente para que tengamos mucha claridad en el uso del tiempo. Adelante.
Saludos, Dori González, representante de la organización lésbica Catrachas. Muy buenas tardes, comisionadas y comisionados, miembros de la Secretaría Ejecutiva y Delegación del Estado de Honduras. En el uso de la voz, Doris González, miembro de la organización lésbica feminista Catrachas, dedicada a la incidencia y procuración de los derechos de las personas LGBTI en Honduras. En nuestra intervención nos referiremos a una problemática nacional que nace de la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, resultado de la negación sistemática del reconocimiento a los matrimonios igualitarios y uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Esta omisión no solo vulnera los derechos de las personas LGBTI, sino que perpetúa la discriminación contra las infancias y adolescencias en Honduras. Nos referimos al castigo estatal que implica el no reconocimiento de derechos hacia las hijas y los hijos de parejas de lesbianas y homoparentales. Una forma de exclusión que atenta directamente contra el derecho inalienable al nombre, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación y a todos aquellos derechos esenciales que forjan el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Primero, es de suma importancia abordar los graves retrocesos en torno al reconocimiento del matrimonio igualitario, que desde el año 2004, con la reforma del artículo 112 de la Constitución, prohíbe celebrar y reconocer matrimonios y uniones de hecho entre personas del mismo sexo, tanto a nivel nacional como las realizadas fuera del país. Posteriormente, en el año 2021, se blindó dicho artículo, aumentando el número de votos necesarios para su reforma de 2/3 a 3/4 partes, siendo este porcentaje mayor de lo necesario para reformar cualquier otro artículo de la Constitución. Ante esto, desde la Red Lésbica Catrachas presentamos una acción de inconstitucionalidad en 2021, la cual aún se encuentra pendiente de respuesta. Esta reforma regresiva a los derechos humanos impuso un modelo único de familia reconocida jurídicamente, la cual está limitada a las formadas por personas heterosexuales y cisgénero, excluyendo y desprotegiendo legalmente a quienes conformamos familias diversas. Este modelo resulta contrario a la progresividad de los derechos humanos reconocida por los órganos internacionales, que establecen que toda persona tiene derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual e identidad de género. Además, precisando en la existencia de diversas configuraciones de familia, donde ninguna de ellas puede ser sometida a discriminación en base a la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Esta violencia sistémica y estructural ha trascendido a la siguiente generación, nuestras hijas e hijos, ya que las instituciones estatales niegan el derecho de ser registrado como hijas e hijos de parejas conformadas por personas del mismo sexo, debido a exigencias arbitrarias por parte del Registro Nacional de las Personas, el ente encargado de todos los hechos y los actos relativos al estado de las personas naturales en Honduras. El Registro Nacional de las Personas se niega a inscribir los nacimientos de niñas y niños bajo los nombres de ambas madres o ambos padres, utilizando la orientación sexual de la pareja como un criterio discriminatorio, aplicando esta medida indistintamente ante familias donde se encuentra una de las madres o padres biológicos o familias que atravesaron procesos de inseminación asistida, lo que pone en riesgo sus derechos fundamentales. La imposibilidad de inscribir a las hijas y los hijos de parejas diversas en el Registro Nacional de las Personas significa que las y los menores carecen de documentos de identidad legalmente reconocidos, como ser su certificación del acta de nacimiento, generando así condiciones de vulnerabilidad y de desigualdad. Asimismo, la Ley Especial de Adopciones prohíbe dar en adopción a niñas o niños a matrimonios o uniones de hecho conformadas por parejas del mismo sexo, lo que también imposibilita el registro de las adopciones realizadas por familias hondureñas en países donde la ley sí lo permite. Es responsabilidad del Estado asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes no se vean menoscabados debido a vacíos normativos en relación con el reconocimiento de las familias homoparentales y el registro nacional de sus procedimientos de adopción realizados en el extranjero.
A pesar de ello, las mujeres lesbianas y las personas en su diversidad seguimos existiendo, resistiendo y afirmando nuestra identidad, aunque las leyes hondureñas intenten borrarnos. Continuamos construyendo familias diversas. Existimos madres y padres del mismo sexo, y nuestras hijas e hijos son castigados por un Estado que se rehúsa a reconocer los derechos humanos de las personas LGBTI. Es urgente que el Estado hondureño garantice a cada niña, niño y adolescente, sin importar la conformación familiar a la que pertenezca, que sea debidamente reconocido, protegido y pueda ejercer sus derechos fundamentales en condiciones de plena igualdad, sin discriminación a raíz de la orientación sexual de sus familiares. Buenas tardes, les saluda cordialmente Brandy Torres, abogada de la Red Lésbica Catrachas. Es importante señalar también el efecto dominó que la prohibición constitucional del matrimonio igualitario y la negativa estatal de realizar el registro de las y los menores por ambas madres o ambos padres genera en otros derechos que afectan directamente en la vida de las niñas, niños y adolescentes. El Código de Familia es la normativa hondureña vigente que regula las filiaciones entre madres, padres e hijos, y esta fue reformada en 2013, siguiendo la misma línea constitucional del no reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ampliando la violación de derechos humanos también al acceso y reconocimiento de los procesos de adopción a parejas del mismo sexo. Este código busca garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las y los menores, fundamentado en el principio del interés superior de la niñez, el cual históricamente ha sido utilizado por el Estado para rechazar el avance en los derechos humanos de las personas diversas, en todos los temas relacionados a la construcción de familias, a través de discursos de odio. Esta normativa establece los derechos y las obligaciones a las madres y padres, que incluyen, entre otros, la provisión de alimentos, vestimenta, vivienda, la educación y atención en salud, asegurando así que cada niño y cada niña reciba la protección y sustento necesario para su crecimiento. De igual manera, afirma que las niñas y los niños tienen derecho a la vida, a la seguridad social, a la dignidad, a la libertad personal, a la nacionalidad, a la identidad, al nombre y a la propia imagen, garantizando el pleno ejercicio de estos derechos, sin discriminación alguna. No obstante, el Código de Familia hondureño excluye a las hijas e hijos de parejas conformadas por personas del mismo sexo, acción contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 2018, Ramírez Escobar versus Guatemala, donde se afirma que cualquier restricción que se imponga a través de disposiciones legales que tengan la finalidad de la protección de niñas, niños y adolescentes únicamente podrá justificarse conforme al principio de no discriminación, reconociendo el principio de familias diversas. Asimismo, en la Convención de los Derechos del Niño se indica en todos los sistemas de protección integral se debe implementar el principio de igualdad y no discriminación como uno de los principios rectores, siendo incompatible la exclusión sistemática de las niñas y niños a raíz de criterios como ser la orientación sexual y la estructura familiar. Sin embargo, la realidad hondureña da como resultado una norma que elimina de la narrativa familiar a las parejas del mismo sexo, excluyendo a las madres o padres no biológicos de una protección jurídica para exigir el cumplimiento de sus derechos, así como un vínculo legal que genere obligaciones. Esta discriminación legal vulnera dos supuestos esenciales en materia de protección a la niñez. En primer lugar, el reconocimiento de pleno de la familia en su amplia diversidad. En segundo lugar, la garantía de un entorno legal que asegure la estabilidad y el bienestar de las y los hijos menores.
Es importante hacer la mención y profundizar en todos los contextos en que la prohibición de celebrar y reconocer matrimonio y vínculos familiares deja desamparadas a las niñas y los niños de Honduras, especialmente frente a las madres y padres no biológicos. Como por ejemplo, se vulneran las garantías en materia de custodia y protección en casos de separación o fallecimiento de sus madres o padres, afiliación a seguros sociales, también figurar como su dependiente económico y el acceso a herencia como descendiente, entre otras situaciones que amplifican el contexto de vulnerabilidad de las hijas e hijos de las personas diversas. Ejemplo de esto son los hechos vividos por una pareja de lesbianas y madres, quienes conformaban una familia diversa junto con su hija, MAMM, y cuya relación no era reconocida por el Estado de Honduras. Mientras MAMM esperaba para entrar a los Estados Unidos, donde la esperaba su madre biológica, la menor fue brutalmente asesinada en la ciudad de Tapachula. Su madre no biológica en Honduras inició el proceso de repatriación del cuerpo, el cual tuvo impedimentos debido a no poder acreditar un vínculo familiar consanguíneo con su hija, dejando toda la carga a la madre biológica, que se encontraba bajo el proceso de asilo en los Estados Unidos, imposibilitada de regresar a Honduras. De esta manera, la discriminación estatal, además de vulnerar los derechos de las madres y padres homoparentales, impacta de manera especial en la vulneración de derechos de las infancias y adolescencias. Finalmente, en el caso de niñas, niños y adolescentes adoptados por parejas diversas hondureñas en el extranjero, presentan un nivel agravado de vulnerabilidad, al quedar fuera del reconocimiento legal del Estado hondureño, lo que les convierte en personas con reconocimiento de derechos en el extranjero y personas de segunda, al descartar la legalidad de la adopción únicamente porque sus madres o padres tienen una orientación sexual diversa, quedando aún más inaccesible el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es decir, si una familia hondureña homoparental adopta legalmente a una niña o un niño en otro país y luego se traslada a Honduras, la legislación hondureña no reconocerá esta adopción, lo que significa que la menor o el menor no tiene una afiliación legalmente establecida con sus padres adoptivos, creando un vacío legal. Para el Estado hondureño, esa menor o ese menor no tiene familia y esas madres o padres no tienen hijas e hijos. En consecuencia, esa familia no tiene derechos, lo que constituye una grave violación a los derechos de las infancias y adolescencias. Buen día. A la palabra Larisa Velázquez. Finalmente, queremos enfatizar que el Estado hondureño se ha caracterizado por la regresividad de los derechos humanos, que tiene especial impacto en las niñeces y adolescencias hondureñas, particularmente cuando se toman medidas normativas cada vez más restrictivas hacia los derechos de las familias diversas, de manera específica aquellas leyes y circulares que imponen restricciones al derecho de libre circulación de las niñas, niños y adolescentes. En el año 2024, mediante oficio 0378-2024 de la División de Seguridad Aeroportuaria, se dispuso que, cuando un menor de edad viaja solo en un vuelo nacional, sin ser acompañado por alguno de sus padres, sino que viaja con su representante legal debidamente autorizado, el representante deberá presentar de carácter obligatorio un documento autenticado en el cual se defina la representación legal que tiene sobre la persona menor de edad. Denunciamos la disposición administrativa, que consiste en la restricción de movilidad, considerando que es una imposición lesiva de los derechos de circulación, debido a la falta de regulación administrativa que delimite las circunstancias de tránsito de la niñez con sus madres y padres, y que pueden comprometer la libertad de transitar con los familiares que no cuentan con los mismos apellidos debido a la ausencia del reconocimiento estatal, como nos sucede a las familias conformadas por personas diversas. Para las familias diversas, la figura de representante legal de las hijas e hijos menores es la única forma de acceder de manera limitada a los derechos y obligaciones que se adquieren con el reconocimiento del vínculo familiar.
Es por esto que la nueva disposición sobre tránsito interno va mucho más allá de un mero trámite administrativo, ya que impone una carga desproporcionada que restringe de manera diferenciada el derecho a la libre circulación de familias integradas por parejas del mismo sexo. Esta medida es parte de un patrón más amplio en el que el Estado continúa creando normas y disposiciones cada vez más restrictivas hacia las familias diversas. Cada nueva regulación, bajo la apariencia de requisitos administrativos, contribuye a consolidar un sistema discriminatorio que margina a quienes no nos ajustamos al modelo tradicional de familia. Esas restricciones no solo limitan arbitrariamente la movilidad y la libertad de las hijas e hijos menores de edad de parejas del mismo sexo, sino que también perpetúan la desigualdad y violentan su derecho a ser reconocidos en un entorno legal que garantiza la igualdad de derechos para todas las formas diversas de familias. Por lo tanto, lejos de garantizar medidas de seguridad pensando en el bienestar de las infancias y adolescencias, perpetúan un modelo excluyente que discrimina a las familias formadas por personas del mismo sexo, afectando directamente a las hijas e hijos menores y a su capacidad de moverse libremente dentro del marco establecido por el Estado. Por todo lo anterior, esta comisión debe llamar al Estado, primero, a realizar las adecuaciones normativas para reconocer el derecho de los matrimonios igualitarios en Honduras, permitiendo que todas las familias, independientemente de la orientación sexual de sus integrantes, gocen de los mismos derechos y protecciones legales. Segundo, a realizar todas las adecuaciones a la normativa interna para garantizar el cumplimiento total de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente las relativas a las disposiciones del Registro Nacional de las Personas, que impiden realizar la inscripción de nacimiento de madres y padres del mismo sexo. Tercero, adecuar la ley de adopciones, en especial el artículo 22, que prohíbe dar en adopción a niñas o niños a matrimonios o uniones de hecho conformadas por personas del mismo sexo. Cuarto, eliminar las disposiciones administrativas que restringen injustificadamente el tránsito en territorio nacional de menores acompañados por sus padres o madres, bajo el título de representantes legales. Y quinto, que realice las acciones necesarias para garantizar la igualdad de derechos para toda la niñez y adolescencia de familias diversas. Y finalmente, aprovechamos la oportunidad para hacerle una única pregunta al Estado. ¿Cómo va a terminar con la violación sistemática de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes hondureños que se encuentran en desprotección total por la discriminación basada en la orientación sexual de sus madres o padres? Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Muchas gracias, muy claro. Red Lésbica Catrachas, muchas gracias. Tiene la palabra el Estado por 20 minutos. Buenas tardes. Nelson Molina, director de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, haré uso de la palabra. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes de sociedad civil, demás integrantes de la delegación estatal y público en general, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo por parte del Estado de Honduras, quien comparece en esta audiencia, denominada Impacto de los Derechos de los Niños y Niñas por la falta de reconocimiento del matrimonio igualitario de personas LGTBI. En principio, deseo presentar las excusas del señor Procurador General. Por cuestiones de fuerza mayor no podrá participar de esta audiencia. Sin embargo, ha solicitado transmitir el compromiso de esta representación legal del Estado de participar y aprovechar al máximo estos importantes espacios de diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, en conjunto con sociedad civil, avanzar en la plena realización de los derechos humanos en Honduras. Me acompaña una delegación interinstitucional integrada tanto por miembros de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de Derechos Humanos,
de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Ministerio Público. La intervención del Estado de Honduras versará básicamente sobre las políticas de inclusión social en favor de la infancia hondureña y las políticas de garantía del derecho al nombre y otros derechos de manera progresiva de la niñez y adolescencia en nuestro país. Debo mencionar que el Estado de Honduras asume con compromiso todas las obligaciones internacionales que emanan de las convenciones ratificadas en materia de derechos humanos. A su vez, mantiene una política abierta a los mecanismos internacionales de protección y promoción de derechos humanos. En esta oportunidad se expondrán múltiples medidas impulsadas por el Estado encaminadas en favor del desarrollo progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sin dejar de reconocer que Honduras continúa enfrentando múltiples retos en materia de garantía, protección y promoción de los derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es por ello que para la presentación de políticas de inclusión social en favor de la infancia, cedo la palabra al licenciado Javier Carrington, coordinador de la Unidad de Políticas para la Inclusión de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, CDSOL. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas representantes de sociedad civil y demás presentes. La Secretaría de Desarrollo Social de Honduras reafirma su firme compromiso con la protección, el bienestar y el pleno ejercicio de los derechos de las infancias en nuestro país. Este posicionamiento se enmarca en un enfoque interseccional, reconociendo que las infancias no son un grupo homogéneo, sino que están conformadas por personas con realidades sociales desiguales y características que exigen respuestas completamente diferenciadas, inclusivas y adaptadas a sus contextos particulares. Desde este enfoque, entendemos que las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes pueden verse impactadas por múltiples factores, como el género, la situación socioeconómica, la etnia, la discapacidad, el lugar de residencia y la pertenencia a los grupos históricamente marginados, así como también el acceso a los servicios como la salud, educación, seguridad y justicia. Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Social trabaja para garantizar que las políticas y programas no se limiten a soluciones generalistas, sino que aborden de manera integral y específica las necesidades de las infancias más vulnerables, con el fin de asegurar que puedan gozar de sus derechos en condiciones de igualdad y completa dignidad. De igual manera, desde la CDSOL se intervino a 6.412 infancias viviendo con discapacidad. Este compromiso institucional se sustenta en la obligación del Estado hondureño de adoptar medidas concretas para prevenir la vulneración de los derechos de las infancias y garantizar su acceso a la justicia, al desarrollo integral y a la protección frente a cualquier forma de violencia. La Secretaría, como entidad encargada de impulsar políticas públicas para la inclusión y la protección social, se encuentra comprometida en trabajar de manera interinstitucional con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de los niños y niñas del país, especialmente aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad. E igualmente también es prioritario que todas las personas que trabajan en atención a las infancias, desde la administración pública hasta los servicios sociales y educativos, reciban una capacitación continua sobre derechos humanos, el enfoque de protección social y los principios de la justicia social. Esto asegurará que todas las intervenciones sean sensibles y diversas a las diversas realidades que enfrentan las infancias para que se respeten sus derechos en todo momento. Sobre ello se trabaja desde la CDSOL en una coordinación con la institucionalidad competente en favor de la niñez hondureña. Se continuará impulsando el monitoreo, la evaluación de las políticas públicas implementadas a través de la CDSOL con el fin de garantizar que sean efectivas, accesibles e inclusivas y realmente que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida, al pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas y niños del país. Todas las políticas públicas que se encuentran en diseño desde la Secretaría de Desarrollo Social tendrán un enfoque interseccional
considerando los derechos de la niñez y adolescencia hondureña. En el marco de las principales políticas relacionadas con la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia se encuentran las siguientes. Número 1, la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, lo cual ha sido concebida para abordar de manera integral la prevención, promoción y protección de la primera infancia, niñez y adolescencia. Y esta adopta una perspectiva holística de cada niño y niña como seres humanos con derechos inalienables, dentro del nombre e identificación, garantizando un fácil acceso de su registro oportuno, seguro e integrado al sistema universalizado. 2. El Plan de Acción para la Niñez y Adolescencia en Honduras, el cual busca garantizar la protección integral de los derechos de los niños, incluyendo su derecho a la identidad. Número 3. El Programa de Registro Universal de Nacimiento. Dicha medida es implementada en conjunto con organismos internacionales como UNICEF, lo cual busca reducir la tasa de niños sin registro civil. Número 4. Existen convenios con hospitales y centros de salud. Se han implementado unidades de registro dentro de los hospitales para garantizar que los recién nacidos sean inscritos antes de salir del centro de salud. Número 5. La política pública para el desarrollo integral de la primera infancia, instaurada en el 2012 y cuenta con una arquitectura de un sistema y se encuentra ejecutado en el Plan Estratégico 2017 al 2027. Número 6. El Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, el SIGADENA, creado mediante el Decreto Ejecutivo 020-2019, el cual tiene como objetivo garantizar, respetar, proteger y promover el ejercicio y el disfrute pleno, efectivo y permanente de todos los derechos de los niños y niñas y adolescentes que viven en el territorio hondureño o tienen algún vínculo jurídico con el Estado. El SIGADENA opera a través de consejos de garantía de derechos a nivel nacional, departamental, municipal, desarrollando estrategias orientadas a la prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La política municipal de la niñez. Como número 7, la política está implementada por la Corporación Municipal del Distrito Central, que se fundamenta en 6 ejes, contemplando mecanismos de articulación con instituciones que promueven el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Entre otras políticas estatales también se encuentra el programa de embarazo adolescente, la hoja de ruta para hacer a Honduras un país libre del trabajo infantil y en sus peores formas, el Plan Estratégico del Sector Educativo 2018-2030, el PESE, elaborado para responder a la problemática de exclusión y garantizar los derechos consagrados en la Ley Fundamental de Educación. Para la presentación de las políticas en garantía de derecho al nombre y otros derechos de manera progresiva de la niñez y adolescencia en nuestro país, cedo el uso de la palabra a la directora del cumplimiento de compromisos internacionales de la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos, a la abogada Cecilia Celedón. Cecilia Celedón, de la Secretaría de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas, representantes de las organizaciones de sociedad civil, personal técnico de la Comisión Interamericana y demás presentes. La Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos, como ente rector y coordinador de ejecución de la política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, con su mandato procede a informar la siguiente. En enero de 2025, el Estado participó en el diálogo interactivo ante el Comité de los Derechos del Niño, reafirmando su firme compromiso con la defensa y protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Durante este intercambio, el Estado presentó los avances y medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los demás derechos de la niñez en el país. Asimismo, en el marco de este diálogo, se tomaron en consideración las observaciones del comité, incluyendo aquellas relacionadas con la necesidad de un enfoque inclusivo que garantice la protección y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes. Desde el Estado reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de las infancias en Honduras, fundamentado en el respeto por la equidad, la inclusión y la justicia social, con una mirada interseccional y en el marco de los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
trabajamos incansablemente para que todos los niños y niñas de Honduras puedan disfrutar de una vida plena, digna y libre de violencia, garantizando que sus derechos sean siempre respetados y protegidos en todos los aspectos de su vida. En sintonía con lo expuesto, la Dirección de Políticas Públicas y Plan Nacional de Acción de la Secretaría de Derechos Humanos capacitó al personal de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión de la CENAF en la incorporación del enfoque basado en derechos humanos. Respecto a las políticas de garantía de los derechos del nombre y otros derechos de manera progresiva de la niñez y adolescencia en Honduras con competencia en Registro Nacional de las Personas, se procede a informar lo siguiente. Para los fines de la temática de la presente audiencia, es importante informar que el Registro Nacional de las Personas tiene a su cargo el registro de todos los hechos y actos relativos a todas las personas nacionales de nacionalidad hondureña, desde su nacimiento hasta su muerte, y en esta audiencia se procederá a informar respecto a las políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho al nombre de las niñas y niños en nuestro país. El Estado de Honduras, el derecho a la identidad y el registro de nacimiento es un aspecto fundamental de los derechos humanos y está garantizado por la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, así como los tratados internacionales ratificados por el país, como por la Convención de los Derechos del Niño. Bajo la normativa vigente de nuestro país, existen diferentes modalidades de inscripción de nacimiento en el territorio nacional a través de las oficinas del Registro Civil Municipal, oficialías civiles, oficialías auxiliares y en el extranjero a través de los consulados a nivel mundial que brindan servicio registral. Dichas modalidades son las siguientes. Dentro del término legal establecido en la ley, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de 0 a 6 meses contados a partir de la fecha de su nacimiento, contemplado en el artículo 53 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Fuera del término legal en mención, a partir de los 6 meses, 1 día de la fecha de nacimiento, los interesados deberán hacer uso del trámite de reposición por omisión ante cualquier oficial civil de manera gratuita. Y en el extranjero, la inscripción de nacimiento se realiza vía consulados, mediante incorporación a través de la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas cuando excede el plazo legal. Además, el artículo 55 de la Ley del Registro Nacional de las Personas establece que la inscripción del nacimiento ante el registro civil es obligatoria. Será realizada por el padre o madre portando su respectiva tarjeta de identidad o carnet de identificación de menores en su caso o de los representantes legales de cualquiera de estos y en defecto de todos aquellos por los parientes que habitan en el mismo domicilio y tengan conocimiento del hecho vital o bien por las personas que hubiesen asistido al parto o la persona autorizada para que represente a la institución asistencial responsable de la custodia del recién nacido. Por otro lado, la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable establece que, sin perjuicio de otras garantías y derechos, el Estado de Honduras tutelará el derecho de todo niña o niño a su propio nombre, identidad personal, a la vida familiar y al desarrollo personal. Su reconocimiento o inscripción inmediata a su nacimiento. De igual forma establece que la paternidad y la maternidad se reconoce automáticamente desde el momento de la inscripción de una persona en el registro civil o el agente consular respectivo. Con fundamento en el artículo 55 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, se afirma que por ningún motivo se denegará o dejará en suspenso la inscripción de nacimiento de un niño o una niña. En el marco de la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, el Registro Nacional de las Personas abrió múltiples ventanillas auxiliares en el registro civil en los hospitales públicos a nivel nacional, las cuales tienen por objeto inscribir a los recién nacidos atendidos en esos centros hospitalarios, con el objetivo de reducir los índices de subregistros, fomentar la cultura registral, así como el aumento de la cobertura de prestación de servicios del Registro Nacional de las Personas, acercándose a la población más vulnerable. El Registro Nacional de las Personas indica que conforme a sus bases de datos, durante el año 2023 se registraron 150.989 niños y niñas, mientras que en el 2024
se registraron 145.193 a nivel nacional. Durante el 2025 se implementará el proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación, que comprende la inscripción de niños y niñas de 0 a 6 meses y la identificación de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años a nivel nacional. Sin perjuicio de las acciones antes mencionadas, se identifican los siguientes retos: reducir la tasa de subregistro de las niñas, niñas y adolescentes, que actualmente se encuentra en un 3%, mediante la implementación de políticas y campañas de sensibilización. Ampliar la cobertura de servicios registrales en zonas de difícil acceso, como algunas comunidades del departamento de Gracias a Dios, para asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso al derecho de la inscripción. Reducir el plazo de inscripción de los niños y niñas. A la fecha, el Registro Nacional de las Personas no cuenta con solicitudes de registro relacionadas con niños o niñas de parejas pertenecientes a la población LGTBIQ+. Es importante reiterar que el Estado ha desarrollado múltiples políticas públicas para garantizar el derecho a la identidad legal de los niños y niñas a través de su registro. Sin embargo, es fundamental continuar fortaleciendo las campañas de sensibilización, mejorar el acceso a las zonas rurales y continuar con las innovaciones normativas y tecnológicas para asegurar que todos los niños y niñas sean registrados y puedan ejercer plenamente sus derechos. Expuesto a lo anterior, conforme a la normativa vigente y a las políticas públicas de región, formulación y creación, con un enfoque diferenciado, se protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es oportuno destacar que el Estado de Honduras está comprometido en continuar trabajando en la actualización de la normativa, alineándose con los estándares internacionales y contribuyendo a la inclusión plena de todos los niños, niñas y adolescentes y a la población en general, sin distinción por cuestiones de raza, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otras, como parte del esfuerzo de garantizar sus derechos fundamentales con un enfoque diferenciado cuando sea pertinente. Cedo la palabra al director de Litigio Internacional y Arbitrajes Internacionales, abogado Nelson Molina. Muchísimas gracias, abogada Celedón. Nelson Molina, nuevamente. Honorables comisionados, todas las acciones enunciadas a lo largo de esta comparecencia reflejan el compromiso del Estado de Honduras en continuar mejorando, escuchando y trabajando en pro de la dignidad de las personas y el interés superior del niño, reconociendo la importante labor de las organizaciones de sociedad civil. Es oportuno mencionar que actualmente ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado de Honduras cuenta con una cartera importante de casos en temática LGTBI, incluyendo los casos de Gabriel Mascáceres versus Honduras, Leonela Zelaya y otras versus Honduras, y la sentencia Vicky Hernández y otras versus Honduras, la cual continúa en proceso de cumplimiento por parte de la institucionalidad competente, cuyo estándar en la materia es ampliamente desarrollada en la opinión consultiva 2417 del 24 de diciembre del 2017, en el marco de la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo el compromiso del Gobierno de la República de Honduras en el respeto y promoción de los derechos humanos, conscientes de la obligación de los Estados de abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Abogado Nelson Molina, perdóneme, estamos con el tiempo muy justo. Si es nada más para terminar, podemos esperarle, pero si no, tendríamos que esperar en la siguiente oportunidad de participar. Discúlpeme. Estoy cerrando, comisionado. Solo básicamente reiterar nuestra convicción que con el acompañamiento de los diferentes sectores podemos avanzar en garantizar a la población hondureña un desarrollo pleno de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias al Estado, gracias por este uso del tiempo. Le agradezco y le reconozco el liderazgo en esta presencia del Estado al abogado Nelson Gerardo Molina, director de Derechos Humanos, Litigios y Arbitrajes Internacionales de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias. Vamos ahora a empezar con la intervención de la Comisión Interamericana. Tiene la palabra la comisionada Andrea Pochac, quien es primera vicepresidenta y relatora para Honduras. Hola, buenas tardes. Saludo a
a las representantes de la sociedad civil, y también saludo al ilustre Estado de Honduras. Hace poquito nos vimos personalmente, es un gusto volver a verlos por pantalla. Esta audiencia está reflejando los enormes desafíos que tiene Honduras todavía por delante. Sabemos los esfuerzos que se hacen para avanzar en distintos temas de políticas de derechos humanos. Sabemos la apertura que tiene el gobierno de Honduras, el buen recibimiento a las recomendaciones y a las observaciones del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana en particular. Pero esta audiencia está reflejando un nudo ahí que está muy difícil de desatar. Porque además representa un fuerte retroceso que tuvo Honduras en los últimos años, y que está impactando en la vida de mujeres, de hombres y de niños y niñas. Y esto tiene que cambiar. Nosotros somos conscientes de las dificultades, de los obstáculos, de las presiones que puede existir de determinados sectores, pero estas negativas a admitir que hay familias diversas, que hay matrimonios diversos, es inaceptable, porque impacta en la vida y en los derechos de muchas personas, y como vemos también en la vida de niños y niñas. Nosotros estamos a disposición para ayudar, para que estas cosas cambien. Hay que movilizar. Hoy hablábamos en otra audiencia sobre que estos temas requieren un cambio cultural, pero también requieren un cambio de corazón, de alma. Estamos hablando de familias que representan distintas formas de dar amor, y esto tiene que ser reconocido en las leyes. Y para eso se tiene que cambiar la mentalidad de muchas personas que no pueden ver que acá hay amor y hay familias diversas, y eso tiene que cambiar en los corazones de muchas personas que tienen que advertir que acá hay amor en familias diversas. Lo único que yo quiero decir es que Honduras está en la posibilidad de cambiar estas cosas, no hay que resignarse. Y a las organizaciones que pelean por sus derechos, a pesar de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en la región y en el sistema interamericano en particular, decirles que estamos con ustedes, que sigan levantando la voz, que sigan peleando por sus derechos, porque es el camino correcto. Así que eso es lo único que tengo que decir. Yo realmente acá lo que hay que hacer es cambiar esa legislación que obstaculiza el ejercicio de derechos, que obstaculiza el ejercicio del amor en muchas familias, y eso no puede seguir ocurriendo, y menos en un país como Honduras, que está dando mensajes muy claros de querer cambiar muchas cosas que están mal. Dejo por ahí. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionada Pochac. Tiene la palabra el comisionado Vulcan, segundo vicepresidente y relator del colectivo de los derechos del colectivo LGBTI+. Adelante. You have the floor. Thank you, President Caballero, and let me warmly greet the petitioners who have requested this hearing, as well as the representatives of the illustrious state of Honduras. I thank you as well for attending and for all of the information that you've given us this afternoon. My colleague, Commissioner Pochac, has gotten to the heart of it about the need to change and the need to do this because of the importance in terms of family. But permit me to add as well that as important as hearts and minds, and we know that that's necessary to ensure that the legal framework is accepted and implemented and at every level. But just as important as that is the legal framework.
And what we've heard this afternoon are serious gaps in the legal framework and its impacts on children. And so I just wanted to reiterate the call made by Commissioner Pochak, but as well to frame this in terms of the standards of the inter-American system to which we are all bound. And if you just briefly, I wanted to advert to those really important words of the Inter-American Court in 2017, when in its advisory opinion, it declared that the fundamental principle of equality is now jus cogens. We can't have any higher endorsement than this. And as the court explained in that case, it says the notion of equality emanates directly from the oneness of the nature of humankind and is indissociable of the essential dignity of the individual. So these are very strong words about not just jus cogens, but the fact that equality and non-discrimination is really recognition that humankind is all the same, and that treating one group or one class as superior or another as inferior is really goes against the dignity, goes against humanity. And so, and of course, all of the other normative standards that the court outlined there, in particular, that sexual orientation and gender identity are now protected categories under the convention, that states have obligations in this regard, and they must remove discriminatory laws and practices. So we know the legal standards. And as Commissioner Pochak has said, Honduras has been making such important strides in recent times. But at the same time, the LGBTI community cannot be forgotten in this. And so I just wanted to reiterate that call and to say that in this particularly important sphere of the family, it really is crucial for Honduras to meet these standards as laid down by the Inter-American Court, as affirmed by the court. And I'll end with the last thing, what they said, what the court said about family. And as you know well, the court said that the concept of family, which is undefined in the convention, must encompass same-sex relationships. If it leaves that out and it's all its breadth, that would defeat the object and purpose of the convention. In other words, what the court upheld was that interpreting Article 17 as protecting the entire social reality and not just confining it to some kind of fixed or rigid notion is giving true interpretation to the purpose of the convention. So I leave it at that and say that we know exactly what are the obligations of the state under this convention. And I encourage the state, given this very powerful testimony from the petitioners, to make the amendments as necessary. Thank you very much, and I give you back the floor, Mr. President. Thank you very much, Commissioner Volcan. Tiene la palabra ahora la secretaria ejecutiva, doctora Tania Renau, para su intervención. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al ilustre Estado de Honduras, a su representación, por estar en esta audiencia, por estar en este diálogo interamericano. Quiero también saludar de manera muy especial a la representación de las organizaciones de la sociedad civil, porque además el cuadro que yo veo en pantalla refleja varias cosas. Lo primero es una activista de larga data como lo es Indira Mendoza, junto con algunas personas jóvenes que vienen en primera persona a contarnos sus experiencias en las discriminaciones y en las discriminaciones que puede ser que el Estado no tenga la intención, pero que en cambio hay un claro resultado de discriminación a los hijos e hijas
de las personas de parejas homoparentales. Yo pienso que lo que vamos a escuchar va a ser las narrativas de hijos e hijas de personas, de mujeres lesbianas o personas gays que casadas en otros países no les permiten tener un reconocimiento en Honduras y que no se permite hacer cosas básicas de la vida y del bien superior de la infancia, como viajar, como tomar un avión entre Tegucigalpa y Roatán o entre Tegucigalpa y San Salvador, cosas básicas de la vida, inscribirse en la escuela, inscribirse en los programas sociales, las cosas básicas de la vida para poder tener un desarrollo psicoemocional. Yo quisiera preguntarle al Estado, presidente, si me lo permite, ¿cuáles han sido los avances de una de las recomendaciones del caso Vicky Hernández contra Honduras, ese caso por el cual Honduras fue sentenciado en 2021 por la Corte Interamericana? Si bien el caso trata de una mujer transgénero, en una de los resolutivos de la sentencia, sí la Corte hace una clara indicación al Estado de que se deben adoptar procedimientos en el registro civil para el reconocimiento de la identidad de género, pero yo pienso que también se puede hacer una interpretación extensiva sobre qué ha pasado en los registros civiles respecto a la inscripción de parejas homoparentales. El caso Vicky Hernández va a la médula de los prejuicios encubiertos por parte del Estado, de las discriminaciones que sin intención sí son una discriminación por resultado, y va también a la médula de los deberes de prevención del Estado. ¿Qué está haciendo el Estado de Honduras? Porque nos ha quedado claro y agradecemos mucho esos esfuerzos porque las niñas y niños queden registrados en el registro civil. Pero el siguiente paso es qué hacer para que los niños y niñas de parejas homoparentales queden registrados, tengan los derechos que cualquier persona hondureña debería de tener, y qué hacer para proteger el bien superior de la infancia. Gracias, presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Yo agradezco nuevamente pues, al Estado por su presencia aquí en la audiencia, a la sociedad civil, este importante testimonio. Quiero dedicar estos minutos, voy a hacer algunas preguntas, pero sí no puedo dejar pasar. Fíjense, en el 2021, cuando está, digamos, asentado en los estados constitucionales y democráticos la realidad de la no discriminación, la realidad de las familias diversas, el matrimonio igualitario en tantos estados con las luchas, pues, señeras de sociedad civil y del movimiento lésbico gay, Honduras incorpora en el artículo 112 una regla que además el matrimonio tiene que ser entre hombres y mujeres, y una regla extra dura para que eso pueda ser modificado solamente por mayorías de 3/4 partes de los legisladores y legisladoras y legisladoras. Es decir, la exclusión como una forma ultra reforzada, la exclusión como una forma ultra reforzada de discriminación, pues, ¿no? La exclusión llevada al máximo, la exclusión con todas las barreras que la mantengan ahí, igual que la interrupción del embarazo. Una reforma ultra protegida para evitar el camino a toda costa de la igualdad. Eso me parece, lo digo con todo respeto, un retrato pues de lo que está ocurriendo. A las peticionarias, a quienes están aquí, a las organizaciones de la sociedad civil, quiero, además de saludarlas y felicitarles este esfuerzo y sus palabras en esta audiencia, quiero preguntarles, ya dijeron que hay un mecanismo jurisdiccional para combatir esta legislación, ¿no? Quizá no una reforma constitucional, pero sí las leyes. El artículo 18 habla del valor de los tratados, o sea, reformas legales que puedan ser inconvencionales. Decían ustedes
que la presentaron y que ha dormido el sueño de los justos esto. Yo quisiera decirles qué ha pasado con este recurso, por qué está así. Si yo no sabía que las organizaciones tienen legitimación activa para acciones de inconstitucionalidad, quisiera un poco aclarar esto que está pasando con la lucha jurídica para mover las leyes, el código, la ley de adopción, todo lo que nos han dicho que en el código tiene narrativas absolutamente incluyentes, ese artículo 22 de la ley de adopciones, ¿no? El que ustedes han hablado. Ese es un tema. Y al Estado, yo quisiera, pues, agradecerle su presencia, pero tener una mirada de exhorto, que ya lo decían mis colegas, comisionada, comisionado y la secretaria ejecutiva. En la presentación no se habló casi hasta el final de refilón del colectivo LGBTI, ¿no? Claro, hay políticas de Estado que se están haciendo, para preservar el interés superior de niñas y niños, es un aspecto fundamental garantizar sus derechos, pero yo me imagino si llega un niño, una niña y les dice, oye, tradúceme todo este discurso Estado en lenguaje accesible para que yo lo entienda. Y después de que lo escucha, dice, ¿y mi familia dónde cabe aquí? Porque lo que no se nombra no existe. Y yo encontré una evasiva a decir la realidad de lo que nos vinieron a presentar en esta audiencia. Diversidad sexual, familias homoparentales, familias lesbomaternales, orientación sexual diversa, no discriminación. Ese es la médula, el punto que me gustaría escuchar del Estado, en esa atención, en esa mirada, en esa articulación de todos los derechos para todas y todos. Y yo quiero además preguntarles muy puntualmente qué pasa con un matrimonio homoparental o lesbomaternal de personas hondureñas que adoptaron fuera del país y que regresan. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Se les está reconociendo los derechos? ¿Qué pasa con dos personas de cualquier otro país? Una familia que llega de Uruguay, una familia que llega de Brasil, una familia que llega de España, una familia que llega de Portugal, dos papás, dos mamás con sus hijos. ¿Cómo van a encontrar cabida y reconocimiento de derechos en Honduras? Preguntas muy concretas, por favor. Y bueno, con eso termino y doy la palabra otra vez a la sociedad civil hasta por 12 minutos. Muchas gracias, comisionado y comisionadas, por sus valoraciones. En efecto, nos gustaría aclarar la pregunta que se nos ha realizado acerca de las acciones que hemos presentado desde la Red Lésbica Catrachas para la garantía de nuestros derechos como personas LGBTI. En preciso, me gustaría destacar que desde Catrachas hemos presentado 2 acciones de inconstitucionalidad por todas las reformas legislativas que se han realizado en la Constitución de la República con el objetivo de prohibir nuestro derecho a poder conformar familias diversas y el derecho a los matrimonios igualitarios y las uniones de hecho. Específicamente, como lo estaba mencionando el comisionado presidente, en el año 2004 se reforma nuestra Constitución para prohibir el matrimonio entre las personas LGBTI y especificar directamente que solo va a tener validez y reconocimiento legal aquellos que sean celebrados por hombres y mujeres que tengan la calidad de tales naturalmente. Debido a estas acciones, desde Catrachas presentamos una acción de inconstitucionalidad que ya hubo respuesta por parte de la Sala Constitucional. Sin embargo, la resolución no es a favor de nuestros derechos, porque no aplican ese control de convencionalidad de todos los estándares internacionales que tenemos en el órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino que representa un retroceso para nuestros derechos al establecer de que la Constitución se reformó de todas las formas según lo establecido la propia Constitución de la República y negando nuestras existencias. Sin embargo, durante el año 2021 también se hace esta nueva reforma para hacer el blindaje al artículo 112 constitucional que habla sobre nuestro derecho al matrimonio igualitario.
motivo por el cual en Catrachas presentamos una nueva acción de inconstitucionalidad, la cual desde el año 2021 hasta la actualidad está aún pendiente de resolución, a pesar de que la propia Ley de Justicia Constitucional establece de que una vez de que la Sala Constitucional tiene el dictamen oficial de la Fiscalía Especial de la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, debe de resolver en un plazo dentro de 20 días, cuyo dictamen ya ha sido recibido por la sala. Sin embargo, nosotras todavía seguimos a la espera de poder tener una respuesta. Y también para ampliar más en nuestra intervención sobre otros casos de vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes por todas estas normativas discriminatorias, les vamos a ejemplificar cómo afecta directamente a la niñez las decisiones administrativas y legislativas que no toman en consideración nuestros derechos y nos imponen estas cargas desproporcionadas para acceder a los derechos y libertades que nos deben de reconocer como personas LGBTI. Bien, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más de la sociedad civil quiera responder? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por este espacio a la honorable comisión. Gracias a la Red Lésbica Catrachas. Mi nombre es Gabriela Blen, lesbiana, defensora de derechos humanos, activista anticorrupción, esposa de Laura Laichuk, ciudadana americana, mi esposa, madre de una hermosa bebé de 2 años y 9 meses, con quienes vivimos aquí en Honduras. Quiero mencionar de manera breve el caso que me ha traído a recurrir a esta honorable comisión y a solicitar el apoyo de la Red Lésbica Catrachas, debido a que cuando mi hija nació en Estados Unidos nos trasladamos a Honduras. Unos meses más tarde acudí al Registro Nacional de las Personas con toda la certeza de que podía inscribir a mi amada hija como hondureña, ya que su madre, o sea, yo soy hondureña, mi hija tiene todo el derecho también a tener la nacionalidad hondureña. Cuando llegué al registro, llevé toda la documentación, pero no obtenía una respuesta. Hasta el punto en que logré hablar con uno de los comisionados del Registro Nacional de las Personas, quien me dijo que creía que no se iba a lograr nada hasta que no pasara una reforma en el Congreso Nacional y que en este momento mi hija, como no reconocida por la ley hondureña, había perdido su estatus migratorio legal en Honduras y nos había aplicado migración una multa y la orden de salir del país, salir del CA4. Ante esta disyuntiva, consultamos al registro, lo que nos dijo, al Registro Nacional de las Personas, que nos dijo que la única opción era retirar la documentación, renunciar al trámite de inscribir a mi hija como hondureña para tramitar su residencia, su permanencia en el país a través del permiso de permanencia en el país de su otra madre. En este sentido, le dije yo que quería continuar con el trámite en el Registro Nacional de las Personas al mismo tiempo en el que tramitábamos el estatus migratorio de la niña para que no incurriera en una ilegalidad, para no incurrir en multas que nos ha tocado pagar varias veces y para no tener que salir del país de urgencia, lo que nos ha tocado hacer en varias ocasiones a mi familia y a mí. En este sentido, me dijo una persona del Registro Nacional de las Personas, el comisionado con el que me reuní, que podía inscribirla como madre soltera, aduciendo que su otra madre tenía que renunciar en Honduras a la maternidad de nuestra hija para que la niña pudiera salir inscrita solamente con mi nombre y con mi apellido, lo cual es, además de inaceptable, es atentar contra los derechos que tenemos como familia diversa, a los derechos de mi niña, de mi hija, de tener a sus 2 madres y de gozar de sus 2 apellidos, maternidad que está reconocida en los Estados Unidos y que consta en los documentos de partida de nacimiento y en el pasaporte
de la niña. Retiramos los documentos del Registro Nacional de las Personas, fuimos a Migración, pero allá no termina esta terrible historia. En el Registro de Migración y Extranjería nos han interpuesto traba tras traba tras traba para no darnos la residencia o la permanencia de la niña como dependiente económica de su otra madre. Hemos consultado, ido, pagado, prórroga, mes tras mes con mi niña. Cada vez que yo llegaba como madre de la niña, me preguntaban cuál era mi vínculo con ella. Tenía que justificarlo ante cualquier persona, en cualquier ventanilla de cualquier institución a la que me apersonaba. Me decían que yo no podía hacer esos trámites porque yo no era madre de la niña según las leyes hondureñas. Según las leyes hondureñas, su única madre es la madre biológica. Yo no tengo ese derecho según el Estado de Honduras. En este sentido, pasó más de un año cuando un trámite de esta naturaleza en migración normalmente tarda aproximadamente 3 meses. Pasó 1 año y 4 meses hasta que finalmente nos dieron la resolución, la certificación de que mi niña puede ser residente como dependiente económica de su madre. Pero no solamente eso, sino que además nos dieron la resolución con errores en la inscripción, lo cual nos ha causado no solamente gastos innecesarios, salir del país en numerosas ocasiones, gastos en abogados, estrés, discriminación y enfrentarnos a una serie de barreras que finalmente nos han hecho pensar que este país no acepta familias diversas como nosotras y lo que estamos pensando en hacer por el bienestar psicológico de nuestra hija es lo que el Estado de Honduras nos obliga. Nos está expulsando. Nuestra niña no puede crecer en un ambiente en el cual le dicen a una de sus madres que no es su madre y que tiene que justificar el por qué incluso se presenta una ventanilla con la niña. En este sentido, quiero recalcar, mi hija es hondureña y así como yo lo soy, y así como una activista que ha luchado por la justicia y los derechos humanos, ella tiene todo el derecho de tener su nacionalidad hondureña y de que el Estado reconozca mi maternidad y a nuestra familia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Indira Mendoza, soy coordinadora de la Red Lésbica Catrachas y quiero decir algo muy importante en esta audiencia, y es que todas estas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado hondureño a niñas, niños y adolescentes deben considerarse como trascendentales y de alto impacto, ya que pueden tener repercusiones serias y perjudiciales al mediano largo plazo de las hijas y los hijos de las personas diversas en este país. ¿Por qué? Porque pueden afectar su desarrollo adecuado, físico, mental, espiritual, moral y social. Estas niñeces y estas adolescencias pueden verse afectadas directamente por lo que está haciendo el Estado, solo por castigarnos a nosotras como personas diversas. El Estado hondureño violenta de esta manera la obligación reforzada que debe tener frente a las infancias y adolescencias y su obligación de considerarles sujetas y sujetos titulares de derechos, ya que tales derechos pueden ser ejercidos y protegidos con estas medidas que tiene que hacer el Estado. Comisionadas, comisionados, exigimos al Estado de Honduras que dé trámite inmediato al reconocimiento legal de BLV, y si no lo hace en un tiempo razonable de 30 días, haremos la respectiva petición ante la comisión, y en este momento también pedimos a esta comisión que vaya considerando un persalto, porque la niña tiene casi 3 años de ser no considerada una niña para el Estado de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias. Entendería que con eso acabamos el tiempo para la sociedad civil. El Estado tiene ahora la oportunidad de intervenir por 12 minutos, por favor. Muchísimas gracias, comisionado Don Molina, nuevamente. Señalar que hemos tomado debida nota de las peticiones planteadas al final de la intervención, las solicitantes de esta audiencia en cuanto a la necesidad
de la realización y la adecuación de la normativa respecto del matrimonio igualitario, así como la adecuación de la normativa interna en cuanto a las disposiciones relativas al Registro Nacional de las Personas, la adecuación de la Ley de Adopciones, en su artículo 22, y la eliminación de disposiciones administrativas que restringan el tránsito de menores y las acciones necesarias para garantizar el pleno uso de los derechos. Básicamente, debo mencionar que hemos escuchado muy atentamente y tomado debida nota de sus importantes precisiones, tanto de los comisionados, de la comisionada Andrea Pochac, de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, y al igual que de las consultas que aquí se han planteado y del caso concreto que se ha traído a esta audiencia por Gabriela Blén, y la mención final que ha hecho Indira Mendoza. Nosotros trabajaremos desde esta representación legal del Estado para solicitar la información necesaria y poder transmitirla a la brevedad a la Comisión Interamericana para que pueda contar con los insumos que complementen lo que aquí se ha mencionado en esta audiencia. Y señalar que el Estado continúa impulsando de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Antes de cederle la palabra en su orden a CENAF y Cedesol, quisiera actualizar ante la consulta sobre la actualización respecto del punto dispositivo 15º referente a la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas trans adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad y en los registros públicos. Esto en cumplimiento a la sentencia del caso Vicky Hernández y otros. Como se informó en el último reporte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la supervisión del cumplimiento de esta sentencia, los documentos trabajados por el Registro Nacional de las Personas con el acompañamiento de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que consisten en una propuesta de las reformas reglamentarias necesarias para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Honduras y en un borrador de protocolo que facilite su implementación, fueron remitidos a las representantes del caso con la finalidad de contar con sus valoraciones. Dichas observaciones de las representantes respecto a los productos en mención continúan en estudio por parte del equipo técnico legal del Registro Nacional de las Personas. Cedo la palabra al abogado Navas de la CENAF. Honorable comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionados, miembros y miembros de la sociedad civil. Es importante expresar en este momento que el Ministerio Público, por parte de la Fiscalía Especial en Materia Civil, en el desempeño de sus funciones, ante los juzgados de letras de familia en las solicitudes de adopciones de menores, sea por situación de declaratoria de abandono o por consentimiento de sus padres, a darlo en adopción nacional o internacional, no se ha planteado la judicialización de expedientes administrativos realizados por CENAF en los trámites de adopción de menores por personas sexo-género diversas. Hay que entender también, presidente, que anteriormente al 2019 teníamos el Código de la Niñez y la Familia y ahora una ley especial de adopción, ¿no? A partir de 2019. Que es el marco legal donde CENAF trabaja desde la solicitud del expediente administrativo, formando toda la información necesaria para la adopción de menores, haciendo el respectivo estudio de campo para evaluar la idoneidad social, financiera y demás requisitos que ampliamente se desarrollan en la ley y su reglamento a efecto de entregar un menor en adopción. Se cuenta con estudios psicológicos del área de trabajo social, para poder integrar a un menor a una nueva familia adoptiva, realizando estudios de vinculación con ese entorno, por lo que la misma tramitación garantiza los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, a efecto que no sufran un impacto significativo al ser insertados en un nuevo hogar. De igual manera, se cuenta con el compromiso del seguimiento que una vez sea adoptado se le realicen visitas domiciliarias
a efecto de valorar su estabilidad y demás circunstancias pertinentes a los casos particulares. Respecto al acceso de padres y madres LGTBIQ+, es importante mencionar que en lo que respecta a asuntos ventilados en los juzgados de letras de familia, en lo que respecta al principio de tutela judicial efectiva, a través de cualquier persona tiene derecho al libre acceso a la justicia para obtener la protección de menores en el ámbito del derecho a la familia, ya que en la representación de los menores y estar legitimado para ellos, puede hacer las solicitudes pertinentes y que tengan relación a los alimentos, régimen de comunicación, guarda, cuidado, patria potestad, autorización para salir del país, nombramiento del tutor y protutor, determinación de filiación, entre otras pretensiones, y ninguna de estas conlleva el requisito de estar los padres unidos en matrimonio u unión de hecho. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes nuevamente, comisionado y representantes de la sociedad civil. En el marco del contexto de las políticas públicas, la Secretaría de Desarrollo Social ha desempeñado un papel fundamental en la rectoría del sector social en esta área, creando la unidad de políticas para la inclusión, que tiene como un papel principal transversalizar todas las políticas públicas del sector social, enfocándose específicamente en la inclusión de la diversidad sexual en cada una de estas. Esta iniciativa busca garantizar específicamente que las políticas públicas no solo reconozcan a las personas LGTBIQ+, sino que promuevan activamente los derechos de esta población y la participación de las personas con diversas orientaciones sexuales, incluyendo así, buscando así la oportunidad de construir una sociedad más justa. La Secretaría de Desarrollo Social este año pretende impulsar la primera política pública en contexto o enfocada a las personas LGTBIQ+, formando parte, haciendo parte también a la sociedad civil LGTBIQ+, en la construcción de la misma. Como Secretaría de Desarrollo Social reafirmamos y reconocemos que existe un reto y un desafío en la normativa actual en Honduras y estamos para acompañar cualquier proceso. Así que de parte de la Secretaría de Desarrollo Social estamos con toda la voluntad de seguir construyendo estos procesos de transversalización de políticas públicas de todo el sector social. Muchas gracias, abogado Carrington. Y solo para cerrar, honorables comisionados, reiterar lo que se ha enunciado sobre la mejor disposición, el espíritu de diálogo, la apertura del Estado de Honduras para poder avanzar bajo estos diálogos con la Comisión Interamericana y el acompañamiento de sociedad civil, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos humanos en Honduras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradezco mucho pues esta presencia de la sociedad civil, el testimonio de la señora Gabriela Blend tan valioso, y gracias por estas palabras de funcionarias y funcionarios en voz del director de Derechos Humanos de la Procuraduría. Me quedo con estas dos ideas al final, que se han tomado debidamente cuenta de los casos y se va a trabajar en un esfuerzo institucional para atenderlos, y que también se trabaja para adecuar el ordenamiento a los compromisos internacionales. Pues esto es de saludar y lo agradecemos mucho y felicitamos que este pueda ser el modo de concluir con esta audiencia. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes. Hay que sacar una foto. Antes de ir, sí. Perdón que se me va, no se me ha ido. Llevo récord de que no se me ha ido la foto de las audiencias. ¿Están listos para la foto? No sé si está Ana Paula o está Talía, Rafaela. Muy bien. Bueno, vamos a dar la foto. Ya están todos. Hay una cámara que no está funcionando. No sé si funciona para ustedes. Ok. Y una por si acaso. Perfecto. Ahí está. Si pueden un momento más que se activó la cámara. Un momento. Muchas gracias. Fantástico. Buenas tardes, muy buenas gracias. tardes. Un gusto Muchas saludarlos. gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, buen día. Adiós. Gracias.